para ver si no. Buenos días, bienvenidas a la sesión número 5 de nuestro curso sobre Totum Amoris Est. Voy a compartirles la pantalla para que empecemos nuestra reflexión. ¿Ya ven la presentación? Sí. Muy bien. Pues estamos en la quinta sesión de nuestro programa de Aprendiendo la Doctrina de Jesús por medio de la Carta Apostólica Totum Amoris Est. Y vamos entonces a empezar con el subtema que tiene por título El descubrimiento de un mundo nuevo. Espero, mis niñas, que todas hayan leído con mucha atención, rayado las sillas principales y que esta sesión nos abra el entendimiento para entenderla mejor. Pues bien, el descubrimiento de un mundo nuevo nos habla de que San Francisco de Sales está determinado en su vocación sacerdotal y enfrenta años intensos, años dramáticos. Es el tiempo en que descubre sus aptitudes de mediador y hombre de diálogo e inventa las famosas hojas volantes con reflexiones sobre el Evangelio que repartía en todas partes. Veamos entonces cómo es el momento que a pesar de que todo le estaba saliendo diferente a lo que él había planeado, utiliza tu tiempo para evangelizar. Encuentra nuevas herramientas para llevar el mensaje de Cristo a los hombres de su tiempo que vivían una gran crisis existencial. Él nos dice, después de 9 meses, me vi obligado a dar marcha atrás sin haber concluido casi nada. ¿Cuántas veces en nuestra vida así lo llevamos, verdad? Nos damos, ¡újole! Ya pasó medio año y que he hecho casi nada. Y dice, sin embargo, aquella misión se reveló para él y para la iglesia de una riqueza inesperada bajo el perfil humano, cultural y religioso. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos y nuestros oídos para el mensaje de Cristo, hasta en los momentos en donde creemos que estamos pasando un momento de aridez, podemos encontrar algo positivo. En el tiempo libre que los negocios diplomáticos le concedían, Francisco predicó ante la presencia del rey y de la corte de Francia. Estableció relaciones importantes y sobre todo se sumergió totalmente en la prodigiosa primavera espiritual y cultural de la moderna capital del reino. Esta frase me gustó mucho y no sé ustedes qué opinen, porque no solamente lo ocupaba en sus horas laborales, sino en su tiempo libre. Y esto me hace pensar en nosotras como personas mayores, pues ahora tenemos mucho tiempo libre. ¿Y en qué lo ocupamos? ¿En banalidades? ¿En superficialidades? ¿En ver telenovelas? ¿En pasar el chisme de entre una vecina y otra? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo libre? Vean, en el tiempo libre Francisco de Asís hacía negociaciones diplomáticas y iba a predicar en presencia del rey y de la corte. ¿Nosotros qué hacemos en nuestro tiempo libre? Así que, pues no cabe duda que tenemos mucho que aprender de San Francisco de Sales. Nos dice también, allí todo había cambiado y estaba cambiando. Él mismo se dejó tocar e interrogar tanto por los grandes problemas que se presentaban en el mundo y el nuevo modo de observarlos, como por la sorprendente demanda de espiritualidad que había nacido y las cuestiones inéditas que ésta planteaba. Y esta frase me hizo pensar en el tiempo que hoy nos toca vivir, que ha cambiado mucho, sobre todo después de la pandemia. ¿Cómo nos hemos dejado tocar por los grandes problemas de nuestro tiempo? La economía, la política, la educación, el concepto de lo sagrado, ¿cómo lo vemos hoy en día? Y al darnos cuenta de esta problemática de nuestro tiempo,
Ahí también puede florecer nuestra primavera de espiritualidad, ¿no creen? En pocas palabras, percibió un verdadero cambio de época al que era necesario responder con lenguajes antiguos y nuevos. Qué hermosa idea, ¿no les parece? También nosotros nos estamos dando cuenta de nuestro cambio de época y es necesario que demos una respuesta con lenguajes antiguos y nuevos. ¿Qué significará lenguajes antiguos? Yo me puse a pensar en esto y llego a la conclusión de que es promover los valores perennes de la humanidad y los valores espirituales de nuestra fe en Cristo. ¿Cómo? Con un lenguaje nuevo, con la frescura y la jovialidad de un Cristo vivo. Ese Cristo que llega a nuestro corazón, que inunda nuestra alma para hacer eficaz el Evangelio, la palabra de vida. Esa forma en que nosotros tenemos que descubrir para llevar el mensaje de Cristo a nuestros semejantes. Era una realidad inesperada. Una multitud de santos, de verdaderos santos, numerosos y que estaban en todas partes. Eran hombres y mujeres de cultura, profesores de la Sorbona, representantes de las instituciones, príncipes y princesas, siervos y siervas, religiosos y religiosas. Un mundo que estaba sediento de Dios. Ah, ¿verdad? ¿Por qué elegí este párrafo? Porque me hizo pensar en esa realidad inesperada que vivimos hoy en día. También nosotros estamos alrededor de muchas personas que son hombres y mujeres de cultura. También tenemos princesas y príncipes en nuestra familia, en nuestra sociedad, entre nuestro grupo de amigas. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos para ese tiempo que está sediento de Dios? Fíjense ustedes que hoy hemos comentado en el encuentro la promoción de la nueva versión de la Ouija, no sé si se han enterado, y cómo en los canales en donde se venden los chamales, los brujos, todas estas cosas cada día tienen más impacto en la gente. Estamos en ese cambio de época donde los hombres queremos respuestas prácticas, fáciles, y en todas estas cuestiones que se venden con una gran mercadotecnia, estamos demostrando que en nuestro tiempo hay una gran sed de Dios. Pero no de un Dios crucificado y que la medallita y que la bendición, de nada más de dientes para afuera. Necesitamos al Dios vivo. Necesitamos evangelizar con palabras nuevas para que el amor de Dios sea el alimento que vivifique a todas las personas que muestran esa sed de Dios y que por ignorancia a lo mejor no saben acercarse a nuestra fe en Cristo. Conocer a esas personas y tomar conciencia de sus interrogantes fue una de las circunstancias providenciales más importantes en la vida de San Francisco. Y esto nos invita a reflexionar en cómo nosotros conocemos a nuestros familiares en materia de espiritualidad, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea. ¿Conocemos sus interrogantes espirituales? ¿No creen que Semana Santa sería esa oportunidad para acercarnos a esos príncipes y a esas princesas y preguntarles qué creen y qué no creen? ¿Cómo está su vida espiritual? No para condenarlas, no para imponerles nuestro proceder, sino para hacerles el llamado a que están a la puerta de la doctrina de Jesús y que el amor de Jesús está presente en sus vidas. Hacerles saber y sentir cómo Cristo está vivo en cada una de nosotras y se muestra con amor, con paciencia, con ternura, con amabilidad. Y creo
que ahora que, como ustedes comentaban, vamos a recibir visitas o vamos a ir de visitas con motivo de la Semana Santa o la Pascua, creo que sería un momento muy preciso para conocer las interrogantes espirituales de las personas con las que estaremos en contacto y llenar estos momentos del amor de Jesús. No solamente de dientes para afuera, sino dando un testimonio de vida. En él, el hábil e infatigable controversia se estaba transformando por la gracia en un fino intérprete del tiempo y extraordinario director de almas. Estoy segura que subrayaron también esa idea porque San Francisco de Sales nos está diciendo cómo hacerle y entonces nos invita a que para dar ese testimonio de Cristo hay que estar en estado de gracia. Si nosotros no vamos a confesarnos, no comulgamos, ¿de dónde el Espíritu Santo va a iluminarnos para predicar el Evangelio? Es importante que todas y cada una de nosotras estemos en estado de gracia para poder dirigir a las almas. Y no es que, tú tienes que hacer esto y lo otro, sino para dar ese testimonio de la pureza del amor de Cristo. Aquí nos cuenta el documento que San Francisco conoce a Juana Francisca de Chantal y la misma que hace la fundación de la Orden de la Visitación en 1610 resultarían incomprensibles sin este cambio interior. Fíjense, ya luego les comentaré un poquito de la vida de Juana Francisca de Chantal, que es impresionante, y cómo el cambio interior, el cambio espiritual, el crecimiento de nuestra alma se sostiene en la vida de gracia y en las buenas obras, porque una fe sin buenas obras es una fe vacía. Así que entonces el Evangelio y la cultura encontraban de ese modo una síntesis fecunda de la que derivaba la intuición de un método auténtico, maduro y listo para una cosecha duradera y prometedora. ¿Queremos grandes frutos? Pues fertilicemos la tierra con el estado de gracia en nuestra alma, con la comunión frecuente, con nuestra participación activa en el mundo de la gracia. Así vamos a poder, como San Francisco de Sales, transformar a las almas que están cerca de nosotros. San Francisco visita las comunidades de París y con humildad menciona un método suyo. Fíjense, método, un camino que hay que seguir para llegar a un fin determinado. Eso es tener un método. Y humildemente, San Francisco de Sales hace su propio método. ¿En qué consiste? Un método que renunciaba a la severidad, no era severo, y confiaba plenamente en la dignidad y capacidad del alma devota. ¿Verdad? Un alma devota, un alma que lleva en sí misma la luz del Evangelio. No obstante, a las debilidades. Me viene la duda de que a vuestra reforma también se puede oponer otro impedimento, decía. Tal vez aquellos que os la han impuesto han curado la llaga con demasiada dureza. Bueno, se dan cuenta que la metodología cristiana de repente es severa, es dura, y él encuentra una forma que en esas almas de sed de Dios podamos llevar un método diferente para la época de cambios que se están viviendo. Dice, yo alabo su método, aunque no sea el que suelo usar, especialmente con respecto a espíritus nobles y bien educados como los vuestros. Vean, están lavando lo que los demás hacen. Y entonces él propone, creo que sea mejor limitarse a mostrarles el mal y a poner el bisturí en sus manos para que ellos mismos practiquen la decisión necesaria.
Él no se pone de cirujano a cortar todo el mal del mundo, sino simplemente les dice dónde está el mal, lo que él entiende que dónde puede identificar el mal y pone el bisturí en las manos para que cada uno practiquemos la decisión necesaria. Porque cada uno sabemos dónde nos duele y hasta dónde podemos cortar. Cristi, te escucho. Soy Sandra. ¿Cómo podrías ponernos ahí un ejemplo? Un ejemplo sería, si yo me doy cuenta, ahorita traigo lo del encuentro, que mis hijos ya compraron en Amazon el nuevo juguete de Holy Spirit Table, que es la nueva versión de la Ouija, cuestionarlos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál es su intención? ¿En qué creen? ¿Por qué este juego está siendo tan promovido en nuestro tiempo? Lejos de imponerles que eso es un juguete del demonio que te va a abrir caminos oscuros y tú estás dogmatizando ese juego, entonces yo invitaría a señalar qué es lo que pudiera traer como consecuencia que no es benigna y poner el bisturí en sus manos, ¿no? ¿Qué has pensado? Si tú no crees en Dios, si crees en un espíritu que puede conducir esta ouija, ¿en qué estás creyendo tú? ¿No? En la práctica de la gente... ¿Cómo se llama el juego, Gris? Se los mando por el chat, que se llama Holy Spirit Table. Se los mando, hay un video que grabó un padre que me da orientación sobre esto, se los comparto en un ratito. ¿Sí? Gracias. O también es muy común para la gente escuchar el horóscopo diariamente y creen que no tiene nada de malo. Ah, pero ¿cómo confían en la palabra del horóscopo? Entonces, pues también digo, cuestionarlos. ¿Por qué tú sí crees en el horóscopo? ¿Qué de beneficio crees? ¿Por qué pones tu libertad en manos de lo que te identifican los astros? Y cuestionarlos, darles el bisturí en su mano para que ellos lo disiernan y entonces puedan erradicar ese mal. Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias, Gris. Al contrario, gracias por tu pregunta. Nos dice que entonces el método de San Francisco de Sales es a limitarse a mostrarles el mal y darles el bisturí para que ellos mismos practiquen la incisión necesaria. Nos dice, pero no descuidéis por ello la reforma que necesitáis. O sea, todos necesitamos construirnos nuevamente, todos necesitamos reformarnos, no porque ya estamos hechos de este modo, ya somos mujeres perfectas. Al contrario, cada día necesitamos una reforma, un refrescarnos, un volver a acordarnos de para qué estamos hechas y cómo podemos transformar nuestras vidas por ese camino que nos han mencionado, con las prácticas humanas que podemos realizar para ser mejores personas día con día. En estas palabras se traduce esa mirada que ha hecho célebre el optimismo salesiano, que ha dejado su huella permanente en la historia de la espiritualidad. Esto me encantó porque nos habla de cómo con amabilidad, con ternura, con amor, es como podemos transformar nuestra propia espiritualidad y la espiritualidad de los demás. El influjo de su ministerio episcopal en Europa de esa época, de siglos posteriores, resulta inmenso. Desde ese tiempo hasta la fecha, hoy el Papa nos vuelve a recordar la vida de San Francisco de Sales para darnos este ejemplo. ¿No les parece que ha sido una gran obra y que estos buenos consejos pueden ayudarnos a transformar nuestra vida? ¿Por qué? Porque San Francisco fue apóstol, predicador, escritor, hombre de acción y de oración, comprometido en hacer realidad los ideales del Concilio de Trento, implicado en la controversia y en el diálogo con los protestantes, experimentando cada vez más la eficacia de la relación personal y de la caridad más allá del necesario enfrentamiento teológico.
encargado de misiones diplomáticas a nivel europeo y de tareas sociales de mediación y de reconciliación. La obra de San Francisco es llevar la palabra de Dios, escribir sobre Dios, hacer acciones en nombre de Dios y una vida de oración. ¿Cuánto ejemplo nos está dado? Nosotros predicamos el Evangelio, escribimos, pronunciamos, manifestamos el Evangelio. Nuestras acciones de cada día, aunque sean las más pequeñas, las hacemos con amor. Por ahí leímos el ejemplo de una cocinera que nos pone San Francisco de Asís, que si cocina y maneja el sartén con amor a Dios, vale más que una hora de meditación. Así que bueno, nos pone a prueba en nuestras obras diarias. San Francisco, sobre todo, fue un intérprete del cambio de época y guía de almas en un tiempo que tenía sed de Dios de un modo nuevo. Y me encanta esta idea porque después de pandemia no creo que ninguna se dé cuenta que estamos viviendo un mundo nuevo, un mundo tan diferente del que cuando éramos nosotras jóvenes, con tantas actitudes, sentimientos, con cuantas acciones que son tan diferentes a cuando nosotros estábamos en nuestro tiempo de juventud. Y después de la pandemia, hasta nosotras mismas hemos cambiado. ¿Qué necesitamos? Una guía para nuestra alma que está presentando una gran sed de Dios. Creo que esto es lo más valioso de este párrafo, de este subcapítulo de nuestra carta. Y bueno, también quise hacer una aportación sobre quién es Santa Juana Francisca de Chantal, que se menciona en este texto. Y les cuento que Santa Juana Francisca Frémyot de Chantal fue religiosa que, siendo primero madre de familia, tuvo como fruto de su cristiano matrimonio 6 hijos, a los que educó piadosamente. Y muerto su esposo, bajo la dirección de San Francisco de Sales, abrazó con decisión el camino de la perfección y realizó grandes obras de caridad, en especial con los pobres y con los enfermos. Ella dio comienzo a la Orden de la Visitación de Santa María, que dirigió también prudentemente, y su muerte tuvo lugar en Francia el día 13 de diciembre de 1641. Me llamó mucho la atención porque no fue una monjita desde jovencita, ¿verdad? Sino que vean, fue una mujer casada con 6 hijos en aquella época. Y sin embargo, ayudó a los pobres y a los enfermos. Siguió bajo la dirección espiritual de San Francisco de Asís y luego, ya cubriendo su visión de madre y de esposa, se dedica a ofrecer su vida a nuestro Señor. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. ¿No creen que es un gran ejemplo para nosotras, chicas? Que ahora que a lo mejor ya hemos cumplido nuestro papel de madres, a lo mejor unas todavía con esposo, pero otras ya viudas, podríamos encontrar también una vocación, no de volvernos monjitas, pero sí de hacer grandes buenas obras. ¿Y por qué no? Desde nuestro estado de vida. Y otro santo que pronuncia en esta carta, el Papa Francisco, nos habla de San Juan Bosco. Y les comparto un panorama pequeñito sobre San Juan de Bosco para que lo recordemos. Se llamaba Giovanni Melchiore Bosco, más conocido como Don Bosco. Fue un sacerdote, educador, escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Vean ustedes cuántas obras.
Promovió la Asociación de Exalumnos Salesianos, el desarrollo de un nuevo sistema pedagógico moderno, conocido como Sistema Preventivo para la Formación de Niños y Jóvenes, y la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y en América. Aquí vemos a un gran educador que pudo ver a su tiempo y pudo revolucionar la educación con el aprendizaje que le había dado San Francisco de Sales. Claro que nosotras a lo mejor no tenemos este don tan grande para transformar la educación, pero ¿no creen que está en nuestras manos educar a nuestra propia familia, a nuestro prójimo, a todas las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo? Con alegría, con un método jovial, con la alegría del Evangelio. Así entonces, este pequeño capítulo de nuestra carta apostólica, yo pienso que tiene mucho que ofrecernos. Y al conocer a estas dos personalidades, tenemos dos grandes ejemplos que deberíamos de tener en la mente para que en esta época de Cuaresma podamos encontrar algún fruto y la gracia de nuestro Señor para que guíe nuestro camino para meditar en nuestra propia vida. Por último, quisiera compartirles algo que también me parece importante, ya que la carta menciona el Concilio de Trento. Y quiero que todas tengamos conciencia de que se trató un poco ese Concilio de Trento. Fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica que se desarrolló en periodos discontinuos durante 25 sesiones entre el año 1545 a 1563. O sea, se reunían, tomaban algunas decisiones, volvían otra vez a dejarlo hasta que llegaron a conclusiones después de 25 sesiones. Tuvo lugar en Trento, una ciudad al norte de Italia, la Italia actual, que entonces era una ciudad imperial libre, regida por un príncipe obispo. El concilio, como les comento, inicia en 1545 y termina aquí me equivoqué, termina en 1563. Se convocó como una respuesta a la reforma protestante. Ya la vez pasada les platiqué lo que era el calvinismo, que es la reforma protestante, pero también con el fin de aclarar diversos puntos doctrinales para que toda la comunidad de la Iglesia tenga claridad ante los conceptos de nuestra doctrina. Sus objetivos fueron definir la doctrina católica y disciplinar a los miembros condenados de la Reforma Protestante. ¿Cómo iba a ser la conducta de los cristianos frente a la Reforma Protestante? Considerada como por la Santa Sede como una herejía. Así que para la Santa Sede, todo lo que decía la Iglesia Protestante era una herejía. ¿Y cómo iba a ser la actitud de todos los cristianos frente a todas estas manifestaciones religiosas? Eso es lo que se trata en el Concilio de Trento. Y aquí aprendemos cómo debemos entonces tener respeto, cómo defender también con argumentos racionales los fundamentos de nuestra fe católica y cómo debemos comportarnos con amor, con amabilidad, con prudencia, con fe y en estado de gracia para recibir pues todos los cambios ideológicos que vivimos en todas las épocas. Finalmente, quiero aclarar el punto de lo que es una herejía, porque pues de repente decimos, ay, mire qué hereje, ¿verdad? Sin que sepamos muy bien el significado. Y la herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa, cualquiera que sea la organización religiosa. Cuando alguien está en desacuerdo con esas costumbres establecidas,
decimos que es un hereje. Otro pecado contra la fe es la apostasía. ¿Qué es ser un apóstata? Es renunciar formal o abandonar definitivamente a una religión, cualquiera que ésta sea. Cuando alguien renuncia a su religión, ya sea de manera formal o simplemente se va despegando hasta abandonarla, entonces comete una apostasía. ¿Y qué es una blasfemia? Es una injuria, un insulto, una irreverencia hacia la religión. Fíjense ustedes que estos pecados contra la fe se pueden aplicar a cualquier tipo de religión. Sin embargo, en nuestra religión católica, que a veces hace muchas bromas contra nuestra fe, pues se cometen muchas herejías, muchas apostasías y muchas blasfemias. Y sobre todo yo les digo a mis alumnos que en Semana Santa, bueno, pululan por todas las redes sociales muchos chistes de mal gusto que son blasfemias verdaderamente contra la fe católica. Chistes tan simpáticos como que Cristo el día de su muerte fue crucificado, ¿verdad? Y está en una iglesia en esta posición porque la iglesia era tan angosta que no podía estar así y entonces lo crucificaron así, ¿verdad? Y nos reímos y como nos parece simpático el chiste de Semana Santa, pues lo andamos promoviendo y lo compartimos en nuestras redes sociales. Yo les invito, queridas compañeras, que no hagamos eso, que aunque parece un chiste ingenuo, yo les digo a los alumnos, a ver, si ese chiste fuera contra la, ¿ustedes creen que los musulmanes lo soportarían y lo andarían compartiendo en redes sociales? Me dicen, no, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué se nos hace tan fácil a los católicos promover ese tipo de chistes en Semana Santa? Ojalá que todas estemos atentas a las redes sociales y que recibamos estos chistes que son blasfemias, pecados contra nuestra fe, nosotros no los compartamos, lo desechemos y si tenemos alguna oportunidad, pues no condenemos, ¿no? Porque entonces parecemos muchas persinadas, pero cuestionemos, oye, ¿y por qué te parece simpático? ¿No? Si algún hijo, un sobrino, un nieto te, ay mamá, eres una amargada, no, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué a ti te da risa? A mí no me dio risa porque pues yo respeto lo sagrado, yo le tengo un gran respeto a Dios y a todo lo sagrado, por eso no me simpatiza y hasta me siento ofendida a lo mejor, pero bueno, vamos a tomarlo por el lado positivo, a ti qué es lo que te hace reír, ¿no? Y entonces ya lo estamos cuestionando y le estamos dando el bisturí en su mano, ¿no creen? Todo esto me hace pensar en todos los consejos que estamos recibiendo de esa actitud de San Francisco de Sales respecto a la evangelización, con palabras viejas y palabras nuevas, con actitudes de amor para que el amor permanezca para siempre en nuestros corazones, el amor de Jesús. Y ahora, pues me toca cuestionarlas, ¿verdad? Pues porque se pusieron muy aplicadas. A ver, mis niñas, ¿qué hemos entendido de que son las hojas volantes? Allí lo leyeron. Cuéntenme de qué se trataban las hojas volantes. ¿Dónde está? ¿A poco no leyeron lo que decía de las hojas volantes? Sí, pero ya se nos olvidó. ¿Ya se les olvidó? Ahí andan sacando el acordeón, ya las vi. Sí, necesitamos verlo. A ver, pero piénsenlo, una hoja escrita y volante. ¿Qué es un volante? Ya anda volando. Pues es una información que transmitimos. Ajá. Si yo tengo una pizzería y mando a hacer volantes, ¿qué hago? Sí, ajá. Pongan la información de mi pizzería y son volantes porque a todo mundo les voy a repartir el papelito, ¿no? Con la Sí. información de mi pizzería. ¿Qué hacía San Francisco de Sales al escribir sus hojas volantes?
mandaba mensajes a varias partes, ¿De mensajes de qué? pues mensajes de formación ¿Sobre qué? sobre, pues sobre la religión, pero no directamente. Cómo comportarse, cómo ser caritativos. ¿A poco eso decía? Ponía mensajes del Evangelio. Porque te imaginas un volante donde nada más las ocurrencias de la religión, pues entonces, ¿qué estamos promoviendo? En cambio, si damos un mensaje del Evangelio con una bonita frase, con una bonita actitud, con una linda reflexión sobre el Evangelio, puede hacer mucho bien. Por ahí hay un meme que dice que a lo mejor tu actitud y tus palabras es el único que una persona podrá escuchar en todo el día. Así que yo creo que ahí está la importancia para que nosotros veamos cómo podemos hacer nuestras hojas volantes, ¿no? A lo mejor no nos podemos escribir unos volantes, pero pensar hoy, tengo esta idea sobre el Evangelio, pues ahora la comento con alguien y ya estoy haciendo una hoja volante. O a lo mejor le pregunto a alguien, oye, ¿qué significará esto? Fíjate que traigo esta inquietud, a ver qué el otro piensa y así conocer sus necesidades espirituales también. ¿No creen? Sí. Oigan, también les comenté que en esta carta nos habla mucho del tiempo de austeridad y cómo San Francisco de Sales en ese tiempo de austeridad encontró la manera de hacer algo positivo. Cuéntenme, ¿cómo ustedes han reconocido algún tiempo de austeridad y cómo han hecho para encontrar algo positivo en ese tiempo de austeridad? Híjole. ¿A poco no han tenido tiempos de austeridad? ¿A poco no han estado enfermas y han estado guardadas unos cuantos días? Pues yo, la experiencia que he tenido en mis momentos de oscuridad, o sea, cuando dices, híjole, pues es que, ¿por qué me pasa esto? Y no encuentras realmente el significado cuando has tratado de ser un poquito más recta en la vida, ¿no? Yo sí lo he encontrado muchas veces en el Santísimo. Sí, voy y pues en el Santísimo me estoy un rato. A lo mejor no platico mucho con Dios porque pues no sé mucho de platicar con Él, pero pues sí, el estar ahí sí me siento diferente al salir del Santísimo. Yo es lo que hago en mis momentos difíciles, de oscuridad, que no sé qué hacer, que digo, híjole, es que no sé si este plan me va a salir bien o algo. Voy ahí y se lo dejo en manos de Dios. Y entonces el fruto que has encontrado es paz espiritual con tu simple presencia ante el Santísimo. Sí, así es. ¡Qué bonito! ¿Alguien tendría algo que compartirme? Sí. Bueno, en ratos de autoridad, como dices, por ejemplo, yo saliendo de la pandemia, es volver a admirar, o yo cuando la primera vez que ya salí en un plan de paseo, pues realmente dar gracias a Dios porque volví se puede decir, como decías acá, un cambio, una nueva vida que nos enseñó a que somos frágiles y que en un momento dado, si no hacemos lo que debemos hacer, podemos pues perder lo más sagrado que nos dio Dios, que es la vida. Qué bonito, muchas gracias. Qué bonito volver a reconocer todos los bienes que nos da Dios después de haber estado tanto tiempo encerradas, ¿verdad? Volver a ver a la gente, el paisaje, salir a la calle, el poderte trasladar, ir a donde tú quieres. Qué bonito es eso. ¿Alguien más puede hacer alguna otra aportación? Laurita.
Diga, ahí va. Ahí va Cristi. Ahí va, Cristi. A Ándale. ver, Pues la verdad que pues nos da mucha fortaleza, como decías hace rato, el ir a misa, el comulgar, el estar pues confesándose periódicamente y pues tener el optimismo de valorar todo lo que nos da Dios, ¿verdad? qué Como es bonito. la naturaleza, como es, pues sí, los amigos. Ujú. Muy bien, qué bonito. Siempre que encontremos algo negativo, época de crisis, de austeridad, si nosotros abrimos nuestros ojos a ver a Jesús, Él nos va a llenar de gracias, de satisfacciones, de plenitud, porque en Él hemos puesto nuestra esperanza, ¿verdad? Sí. Aquí les tengo otra preguntita. ¿Reconocemos entonces la necesidad espiritual de nuestro tiempo? Imagínense, nosotras que hacemos oración, que tratamos de formarnos, ¿tenemos necesidades espirituales? ¿Se imagina la persona que está más alejada de la religión? ¿Cuántas más necesidades tendrá a nivel espiritual? Y nosotros parecemos apáticas a eso que viven las personas que no están cerca de una misa, de los sacramentos, de la vida de oración, de una formación espiritual. Por eso, yo creo que debemos preocuparnos por nuestro prójimo y ver cuáles son las necesidades de nuestro tiempo. ¿Conoces a las personas que te rodean y tienes conciencia de sus interrogantes? Las invito a eso, que ahora con sus parientes, sus amigos o las visitas que tengan, traten de tener conciencia de qué interrogantes tienen en el mundo espiritual. Y seguramente eso nos llenará de gracias para poderles dar una respuesta. No, muestras el Evangelio con severidad o con dulzura. Cris, Una para mí es muy difícil esa parte, o sea, ¿cómo puedes dar ese testimonio cuando sí dentro de la familia está rodeada de tantas supersticiones y que tú dices, pues realmente no está lo cierto? Yo pienso que tienen una gran necesidad de Dios, pero lo han llenado con otro tipo de ídolos. Y a mí la verdad esta parte sí me cuesta un poquito transmitirla. No sé, pienso que a lo mejor me falta un poquito más de formación hasta humana para poder transmitir la verdad. Muy bien, me haces pensar mucho sobre cómo hacerle. Y yo creo que las palabras bonitas, no todos tenemos la facilidad. Y lo que el Evangelio nos pide, dar testimonio. Porque las palabras bonitas luego son de dientes para afuera. En cambio, el testimonio, ese sí te arrastra. Y cuando tú seas amorosa, cuando tú trates a los demás como si fueras otro Cristo, que está reconociendo a lo mejor a los fariseos, a la samaritana, ¿y cuál era la actitud de Jesús al presentarse frente a ellos? Era de, oye, este no es como de los míos, este no cree lo que yo digo, este pobre anda pensando tal cosa. No, los trataba con amor. Y yo creo que si nosotras somos capaces de dar un testimonio de amor, ya empezamos a transformar ese mundo. Ya nos damos cuenta, tú bien lo has dicho, que hay mucha necesidad espiritual, mucha necesidad de Dios, y todos nos llenan con ídolos, con cosas falsas, con superficialidades, con cosas mundanas, hasta en cosas mundanas, ¿verdad? Pero, ¿cómo enseñarles el amor de Cristo? Pues con nuestro ejemplo. Empecemos por ahí, ¿no? Ser cariñosas, amables, atentas. Ay, ¿por qué haces eso? Porque lo siento, porque me gusta demostrarte mi cariño. Que yo soy más práctica, que no soy apapachadora, pues a lo mejor rompe ese hielo y acostúmbrate a lo mejor de dar un abrazo. Es que te quiero mucho o te admiro lo bonito que estás ahora. Muchas gracias por haberme ayudado a esto.
esos actos de amabilidad nos llevan a comprender el método de San Francisco de Sales y aprender la lección de este curso. ¿No creen que sería buena opción o qué se les ocurre? Yo creo que sí, esos ejemplos que nos estás dando, pues bueno, a lo menos a mí me pueden ayudar, ¿no? Para pues poder transmitir más con hechos, pues el que Cristo a lo mejor está conmigo, porque pues Cristo está conmigo, lo importante es que yo lo quiera aceptar y que me ayude a dar ese testimonio de amor, de comprensión, de empatía con mi prójimo, ¿no? Porque muchas veces cuando no estoy de acuerdo con alguien, lo evito, le hago mala cara, hago un comentario mal. Entonces a lo mejor llevarlo, pues sí, como Cristo, ¿no? Amabilidad. Ponte en el lugar de Cristo. ¿Qué haría Jesús si estuviera frente a él? Y vas a ver que no les va a poner mala cara, ni gestos, ni nada. Al contrario, iba a escuchar, iba a tratar de comprender, ¿no? Y ya damos un paso muy grande porque estamos evangelizando con el propio testimonio. Por eso, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son tus obras de caridad? Si yo hablo de la caridad, es que la fe, la esperanza y la caridad, pero no soy caritativa con mi prójimo, caridad es no poner la mano cara, caridad no es evadir, caridad es mostrar amor al máximo grado, aunque no te caiga bien la persona. ¿Ve? Eso, aunque no conozcas a la persona, aunque no te caiga bien, eso es amor de caridad. Por eso cuando nosotros decimos voy a dar una caridad al mendigo que está fuera de la iglesia, no conoces al mendigo, pero un bien tuyo se lo das y das una caridad, así se le llama. Pero eso es en el orden humano. En el orden espiritual es dar un bien tuyo a ese que no te cae bien, a ese que no está de acuerdo con tu forma de pensar, a ese que a lo mejor hasta es tu adversario o tu enemigo. Ama y haz el bien. Eso es lo que Cristo nos enseñó. Y si queremos enseñar la doctrina de Jesús, tenemos que tener actos de caridad con el que no piensa como nosotros, como el que no es nuestro amigo. Porque ¿qué bien hacemos si amamos a los que nos aman? Ningún bien. Vivimos pues como la mayoría. Pero cuando tú quieres practicar la fe, la esperanza y la caridad, debes buscar el bien y el amor hasta en las personas que no conocen, a las que no piensan como tú, con las que no están de acuerdo contigo. Ahí es donde debes aprender a amar a tu prójimo como a ti mismo. Bien, ¿qué aportamos a los jóvenes de hoy? Si empezamos a hablarles de mocherías, nos evitan. Pero si nosotros damos testimonio de nuestra vida, coherencia con lo que creemos, con lo que pensamos, lo que hablamos y cómo hacemos, por supuesto que vamos a dar un hermoso ejemplo a las nuevas generaciones. Y, por supuesto, como última pregunta de reflexión, ¿reconocemos los pecados contra la fe de nuestro tiempo y qué hacemos frente a ellos? Las invito, chicas, a que los memes que recibamos en este tiempo de Cuaresma, de Semana Santa, en que hay tanto chiste respecto a Jesús, a la Virgen María, a los apóstoles, al Evangelio, pues no los propaguemos, ¿verdad? Para que cortemos esa cadena del mal y al contrario, si encontramos alguna buena acción, alguna buena noticia, eso lo compartamos porque de eso se trata, crecer espiritualmente en Cuaresma, llegar a la Semana Santa y luego festejar la Pascua. Pues mis niñas, ¿algún comentario? Nos dejaste pensando mucho. Nos dejaste buena tarea. Todas Sí, quedamos oigan, así, con 3 cabizbajas. semanas de vacaciones, ni modo que no les deje una buena tarea. Y hay que actuar, ¿verdad? Bueno, pues para la siguiente clase, ya les diré cuándo es en el chat, vamos a leer La caridad hace todo por sus hijos.
La caridad hace todo por sus hijos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a leer en el documento Totum Amoris Est. La caridad hace todo por sus hijos. Fíjense cómo terminamos la reflexión de hoy y el tema que vamos a continuar. Y luego les puse el link de una corta reflexión que habla caridad, la virtud reina de la familia. Ahí les puse el link, lo encuentran en YouTube y van a ver qué interesante es que pensemos en lo que significa el amor de Cáritas, el amor de caridad, ese amor que da el bien sin mirar aquí. Muy bien. La caridad. Bueno, pues yo les Caridad enviaré. hace Más de la todo familia. por Aquí está, ¿verdad? sus- La caridad. ¿Ya vieron? En Sí, el documento, la caridad hace todo por Pero sus me lo hijos. pone. Todo. Y luego en YouTube, luego les compartiré Ujú. caridad, la virtud reina de la familia. Pues, ¿qué les puedo desear para su periodo de vacaciones? Que vivan el amor de Cristo, que la caridad sea la reina de su familia y que ese testimonio que demos de la vida de Jesús, de todo lo que creemos, con toda la mente y con todo el corazón, reine en nuestros corazones y que tengamos muchos frutos espirituales en este periodo. Estamos en contacto, mis niñas, cualquier duda, opinión, aclaración, pues ya saben que estoy para servirles en el chat y pues bueno, nos vemos la próxima clase. Ok, pues Ok, muchísimas muchas gracias. Gracias. Nos dejaste algo muy bueno. Que bueno, Gracias, Gris. Bye. Dios, que así sea. Sí, Que así bendiciones, sea. Gris. Besito para todas. Igualmente. Igualmente, Igualmente, Muchas Gris. gracias. A ustedes, adiós. Adiós. Ay, sí, yo luego me perdí de mi catequesis, o sea, qué difícil.